Yo terminé mi bachillerato ya por el año 40, 41. ¿Qué mensaje recibimos de aquellos grandes maestros? No quiero nombrar a uno o a 10 o a 20, porque pienso, recién comentábamos varios nombres y todos ellos fueron iguales. El mensaje que nos dieron primero es que no se consigue nada sin esfuerzo, así que nosotros realmente teníamos que estudiar. Tremendamente, no solamente en clase, sino en nuestras clases, fuera de clase, en nuestras casas, fuera de hora. Es decir, no se consigue nada sin esfuerzo. En esta era en que el facilismo, digamos, invade muchas áreas, que los jóvenes aprendan que no se llega a nada sin esfuerzo. No existen los genios. Sí, habrá alguno que tiene un poquito más de neuronas que el otro, pero si no pone trabajo, esfuerzo, dedicación, sacrificio, no llega a ningún lado. Así que ese sería el primer tema. El segundo es que uno se debe a la comunidad. Esto nos enseñaron todos aquellos hombres que tenían diversa extracción. Yo quiero recalcar que había de todos los sectores, había conservadores, había radicales, había socialistas, había anarquistas entre los profesores nuestros, y sin embargo todos nos dieron el mismo mensaje: uno no solamente debe vivir para sí mismo, sino que debe vivir para la comunidad y hacer algo por el mundo que uno vive. Así que habría muchas otras cosas que hablar: la abnegación, la decencia, la ética, la moral, que nos enseñaron todos esos profesores. Así que eso sería en concreto el mensaje fundamental para los jóvenes de hoy, que a mi entender en algunas cosas viven un poco confundidos. Palabras sabias, viejas palabras sabias de un tipo sabio, preparado, estudioso, investigador, incansable. Palabras repetidas hasta el hartazgo por muchísimos como él, por mucha gente decente que logró algo luego de años y años de lucharla desde abajo. El esfuerzo y la dedicatoria al estudio, al trabajo, a mejorar cada día un poco más para uno y para los suyos. Es el mensaje de la gente que sufrió, pero llegó, que lo logró. Ese era René Favaloro, una de las eminencias argentinas de la medicina mundial, porque hubo otros como él, sí, no tan recordados y populares, que ya haremos video homenajeándolos más adelante. Ese era Favaloro, un tipo que tenía todo para vivir su vida en paz, tenía todos los homenajes y facilidades que el primer mundo te puede otorgar cuando haces méritos para lograrlo. Sin embargo, él eligió el camino difícil, el camino lodoso por donde no pasa nadie, el camino que algunos eligen no cruzar hasta que hay elecciones, el camino de la lucha social en un país injusto en lo social, en un país corrompido por la eterna dicotomía de la grieta nacional, entre los de la derecha y los de la izquierda, entre el peronismo y el radicalismo, entre dos países con el mismo problema, la maldita burocracia política. Favaloro se mató, no quiso sufrir más, no quiso mantener más vagos de la coima y el soborno, y no quiso saber más nada tampoco con ver qué puede cambiar si cambia algo luego de una elección. Prefirió sacrificarse él mismo en pos de la ayuda que no le llegaba, en pos de los gritos que pegaban cada aparición en televisión o en radio, pidiendo de manera indirecta ayuda, simplemente ayuda al sistema de salud argentino. Nadie lo escuchó, él se fue y nos dejó el legado de su fundación, su sueño concretado a medias, y encima hubo y hay todavía caraduras y canallas que se atreven a contradecirlo. Pero este video homenaje a Favaloro no habla de su conocida vida en la Argentina de los 70, 80 y 90, sino del Favaloro de los años 60, del Favaloro que se fue a Norteamérica para seguir incansablemente estudiando sin hablar una sola palabra en inglés. En este video repasaremos la vida del gran doctor argentino en Estados Unidos, de su llegada, su lucha, sus primeros triunfos, su gran triunfo, su gloria y su inesperado adiós al país que le estaba dando todo. Y pensar que a Favaloro muchos lo conocieron por el tema de Ataque 77. Y bueno, algo es algo, ¿viste? Comencemos con la historia, pero antes, ¿qué? La intro, por su pollo. ¡Dale!
René Jerónimo Favaloro nació en la ciudad de La Plata el 14 de julio de 1923, hijo de un carpintero y una modista. Realizó sus estudios primarios en la escuela número 45 y sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Rafael Hernández. Ingresó en la Universidad Nacional de La Plata a puro sacrificio de sus padres, estudiando medicina en la Facultad de Ciencias Médicas. Allí, con el paso de los años de estudiante, se fue perfeccionando en el cuidado de los pacientes, sobre todo ir a diferentes horarios a visitarlos, charlar con ellos, presenciar cirugías, donde aprendió la simplificación y estandarización de algunas técnicas que luego replicó en sus proyectos cardiovasculares. Vivió durante 2 años en el Hospital Policlínico, donde hacía sus residencias, recibiendo a los pacientes más complicados de todo el distrito bonaerense. Se terminó doctorando con una tesis sobre Lilio, a quien le dedicó sentidas palabras a su abuela materna, quien fue artífice de que el pequeño René siempre le gustara la investigación desde chico. En 1949 logra recibirse de médico y consigue una vacante como médico auxiliar en el mismo Instituto de Salud, pero acá, a diferencia de lo que dijo Lalo Mir en el video de Filonews sobre esta etapa, todo hacía suponer que su futuro se forjaría en este hospital, pero en 1950 las vueltas de la vida lo llevaron a Jacinto Arauz, un pequeño poblado en La Pampa. No, Lalo, no fueron las vueltas de la vida. Favaloro, para ingresar al Policlínico platense, tenía que firmar un contrato donde aceptaba la doctrina peronista, como la única que salvaba vidas o hacía algo por la salud del país. Favaloro fue históricamente simpatizante al Partido Radical, y esto ya era más que suficiente para que cayera preso un par de veces por juntarse con peludos como él durante el gobierno del Pocho. Y eso no lo traicionaría jamás. Favaloro había formado parte de su etapa de estudiante universitario de movimientos por mantener un país de la gran línea democrática, libertad y justicia. Y en ese periodo Favaloro recibe la invitación de su tío, que residía en Jacinto Arauz, provincia de La Pampa, para suplantar al médico del pueblo que estaba enfermo. Favaloro junto a su hermano Juan José llegaron al pueblo con la promesa de estar 2 meses, que era el periodo que le llevaría de tratamiento al médico del pueblo. Pero ahora sí, circunstancias de la vida, el médico murió en La Plata. Y Favaloro, al ver lo que se necesitaba a alguien de medicina en esa región, no solo en el pueblo de Jacinto Arauz, replicó algo parecido a lo que estaba haciendo en esos momentos Laureano Maradona, con Estanislao del Campo en Formosa. Se quedó como médico rural. Y lo que era una experiencia de 2 meses en La Pampa, fueron 12 años para René, que seguía aprendiendo cosas y cosas sin dejar de lado su vocación, y tampoco la intriga por saber qué pasaba en el mundo de la medicina. Favaloro devoraba las páginas de los periódicos de salud, algunas publicaciones especializadas en medicina que venían de Estados Unidos y que lograba conseguir en La Plata en sus fugaces viajes de regreso. Y por supuesto, devoraba también la revista El Gráfico, para saber cómo iba su lobo querido, ya que René era muy fanático del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata. Y llega el año 1962, el año en que Favaloro comienza a darse cuenta que su trabajo en Jacinto Arauz estaba ya hecho, que sus horas como médico rural eran las últimas. A la par de su trabajo en La Pampa, Favaloro no dejó de capacitarse una y otra vez cuando podía en sus viajes de regreso a La Plata. En una de esas tantas capacitaciones que realizó, hizo contacto con el profesor y médico José María Mainetti y Alfonso Roque Albanese, que le indicaron una posibilidad para ir a capacitarse aún más a la Cleveland Clinic en Estados Unidos. Costó largar la vida pasiva del médico rural de La Pampa, costó dejar atrás la vida en La Plata y en la Argentina convulsionada por los constantes planteos militares al ya derrocado gobierno de Frondizi. En enero de 1962 armó las valijas y, con unos pocos dólares en el bolsillo, con su mujer al lado y con un inglés básico prácticamente memorístico y una carta de recomendación de su maestro José María Mainetti para la Cleveland Clinic, allá se fue en febrero del 62 Favaloro a Estados Unidos a vivir una de las experiencias más impresionantes que haya tenido un médico rural argentino. Veamos. De 6 a Nueva York, 11 horas de viaje. Descanso en un hotelito cercano al aeropuerto de la Gran Manzana, porque a la mañana siguiente había que volver a subir al aeroplano, pero ahora para el lado oeste. Destino 750 kilómetros más allá de Nueva York, a la ciudad de Cleveland. Ahí desembarcó con sus valijas el gran médico argentino, llevando tímidamente y sin saber qué iba a pasar la carta de recomendación de su tutor educativo para el jefe de departamento de la cirugía general, el doctor George Crail, en la recepción de la Cleveland Clinic Foundation. Crail, al leer la carta de Mainetti, recibió afectuosamente a Favaloro, incluso pidiendo disculpas por el retraso de contestar tarde las cartas que el mismo Mainetti le había enviado desde Argentina unos meses antes. Crail se comunicó rápidamente con Donald Bryan Effler, el responsable del departamento de cirugía torácica y cardiovascular, y este lo recibió en su oficina de la clínica. Favaloro, con un inglés casi de vocabulario básico, memorístico y rudimentario, explicó las razones de su presencia allí, de la recomendación de Mainetti por la Cleveland Clinic y cómo
este pedía que se lo aceptara como residente a su discípulo en la institución. Solo busco que me den una oportunidad, cerró el doctor argentino. Effler enseguida se puso a disposición de Favaloro, pero le advirtió que no iba a poder ingresar al régimen de residencias médicas porque René no contaba con el certificado habilitante del Consejo Educativo de Graduados Médicos Extranjeros, pero lo aceptó igual como médico observador debido a que vio como Favaloro mostraba toda la actitud y motivación a pesar de que la oportunidad que le estaban dando no era la que había ido a buscar René. Encima, tras de eso, Favaloro recibió la primer bofetada de discriminación en la misma clínica, cuando acudió a inscribirse en la oficina de educación de la institución. Allí se encontró con un tal Charles Lidham, responsable del área, un hijo de puta, que no le entendió el mal inglés del argentino y comenzó a defenestrarlo de arriba abajo, tratándolo de argentino ignorante llegado de un país de indios salvajes sin educación. Recontra humillado, Favaloro se retiró sin decir una palabra y sin llenar las hojas del trámite de ingreso a la clínica, completamente ofendido. Pero si no fuera por Effler que puso la cara por él, Favaloro, humillado y discriminado, hubiese pegado la vuelta a la Argentina enseguida. Pero el médico norteamericano lo defendió y lo ayudó a completar su trámite, no sin antes advertirle otra cosa más: debes estudiar inglés, amigo mío, si no la vas a pasar muy mal en este país, le aconsejó Effler, un capo. Una vez instalado en la clínica, René y su mujer Antonia vivieron unos días en un hotel céntrico de la ciudad, pero luego se trasladarían a una casucha, de una habitación, una heladera y una pequeña cocina, en un barrio de mala muerte y bastante complicado, ya que sus casuales vecinos solían ser vagabundos, pandilleros y narcotraficantes. La convivencia en un nuevo país completamente distinto a lo que estaba acostumbrado llevó su tiempo, pero la facilidad del primer mundo hace que las preocupaciones pasen por otro lado de lo que estamos acostumbrados a los típicos problemas diarios en América Latina, ¿viste? Favaloro no dejó un solo día de leer periódicos internacionales para saber cómo estaba Argentina con el conflicto militar entre los azules y colorados, como también el campañón que se mandó Gimnasia en el torneo del año 1962, donde casi fue campeón, pero se cayó en las fechas finales y terminó saliendo campeón Boca. La posibilidad de enfrentar un nuevo desafío lo motivaba al 100% a Favaloro, y mientras se preparaba para rendir el examen que le iba a permitir poder ejercer la medicina de Estados Unidos, a la par estudiaba el idioma, y así fue perdiendo un poco la timidez charlando con enfermeras y personal auxiliar, interiorizándose de a poco en los conflictos de salud de la misma institución. Encima, ante tanto estudio, también trabajaba, obviamente, y su función era ordenar el quirófano y cumplir largas guardias en la clínica, pero también solía trasladar pacientes en camillas, limpiar instrumentos, ayudar a los anestesistas, colocar catéteres y colaborar con el orden general del mismo quirófano. O sea, cumplía muchas veces la labor que hacía un enfermero. Mirá si no empezó de abajo el tipo, A la par que se fue metiendo de a poco en la clínica, fue trabando buenas y nuevas amistades como el jefe de residentes Niall Scully y Alfonso Parisi, un siciliano que luego terminaron siendo buenos amigos hasta entre sus esposas, y Lawrence Groves, el cirujano de mayor jerarquía después de Effler en la clínica, que lo terminó adoptando como su asistente principal en las cirugías debido al modo de proceder de Favaloro y el asombro que generaba en cómo trataba a los pacientes con charlas directas, diagnósticos clínicos en base al contacto directo y sobre todo la paciencia. Favaloro como asistente solía presenciar 3 o hasta 4 operaciones semanales a corazón abierto, y toda esa enseñanza y sabiduría lo volcaba en un cuaderno donde anotaba absolutamente todo: las técnicas quirúrgicas y los métodos, donde llegó a tener anotado 400 casos de reemplazo de válvulas aórticas instalada por el procedimiento de Wienerberg por prótesis de Starr Edwards. Esa información luego la tradujo en un informe presentado al Ohio Heart Association y obtuvo un premio y mención especial para médicos residentes, el primer galardón que consiguió Favaloro en Estados Unidos de los cientos que iba a tener más adelante. En septiembre de 1962 rindió el primer examen para médicos extranjeros, resultando muy bien aprobado y consiguiendo una credencial para acceder a la enseñanza avanzada que lo convirtió en miembro Junior Fellow de la Cleveland Clinic, y así consiguió su primer sueldo mensual. Pero el tipo no dejaba de trabajar ni en vacaciones, porque solía hacer pasantías en otros hospitales y hasta en otras áreas de la misma clínica que trabajaba. Esto generaba tanta admiración y devoción de Favaloro por su vocación de médico desde la vista de sus colegas norteamericanos, que Effler tomó un gran cariño por este médico sudamericano y no lo dejó solo en ningún momento. Al contrario, solía integrarlo a las comidas y reuniones de la sociedad de médicos y hasta lo ayudó a mudarse a un mejor lugar, al Palace Royal, en un edificio de departamentos cercano a la clínica. Y hasta ayudó a comprarse el primer auto de René en Estados Unidos, un Valiant rojo, sin contar la ayuda especial que le otorgó para que sea aceptado en el Colegio Estadounidense de Cirujanos y la Asociación Estadounidense de la Cirugía Torácica. Así de a poco, Favaloro en su primer
primer año se fue integrando a la vida norteamericana y haciendo contactos nuevos con médicos de todo el mundo, con italianos, con canadienses y hasta con mismos argentinos, que también residían allí. De hecho, había trabado tan buenas amistades que solía hacer asados para los médicos norteamericanos que se deleitaban con el Favaloro cocinero, y en las reuniones con los argentinos que derivaban en altas noches de mates y truco. Entre las actividades fuera del trabajo que disfrutaba René estaban salir a caminar con su esposa en los parques públicos de la ciudad, ir al lago Erie, donde se podía pescar y comer bajo la sombra de los árboles, ir a funciones de la Orquesta Sinfónica de la ciudad, jugar también al fútbol, en torneos comunitarios, y realizaba también otros deportes, hasta que descubrió su debilidad, el tenis, que lo adoptó para siempre en sus ratos libres y de ocio. Al año siguiente ascendió de categoría de residente junior a residente senior, por su enorme labor con los pacientes, donde la terapia de la charla era importantísima, y hasta solía graficarles con un papel el proceso operativo que iban a tener los pacientes previo a la intervención quirúrgica. Favaloro llegó en el momento indicado de la clínica, que estaba avanzando en pasos agigantados en el desarrollo de la cirugía coronaria, donde se avanzaban los estudios de las arterias mediante aparatos radiología 110 convencional, que permitían a estos observar la anatomía coronaria y sus posibles obstrucciones para identificar con precisión las necesidades de cada paciente. El gran método de la época había sido desarrollado por el canadiense Arthur Wienerberg sobre el caso del taponamiento de las arterias coronarias, que son las encargadas de llevar oxígeno y nutrientes a distintas zonas del corazón. Esos vasos sanguíneos pueden obstruirse con partículas de grasa, colesterol y otras sustancias debido al tabaquismo, hipertensión y la obesidad. Wienerberg desarrolló lo que sería el antecedente más próximo del futuro bypass, primero con animales, pero el trabajo no había generado confianza suficiente en el mundo de la medicina coronaria, porque si bien en ocasiones lograba restablecer el flujo sanguíneo, los resultados no eran generalizables y tampoco eran del todo seguros. Favaloro trabó una gran amistad con Frank Mason Son Jr., un cardiólogo infantil considerado el padre de la coronariografía, que estaba encargado del laboratorio de la cineangiografía. ¡Qué nombre es difícil, hermano! Estas eran diapositivas que permitía ver el paso de un medio de contraste a través de los vasos sanguíneos, y esto lo volvió loco a Favaloro, que solía ir a visitar el laboratorio con mucha frecuencia, y luego de ver esas mini películas corría a la biblioteca a seguir recabando información, leyendo revistas médicas y libros de especialidad cardiovascular. Así, con tanto trabajo, estudio, dedicación y esfuerzo, como dijo Favaloro al principio de este video, el gran doctor argentino aprendió a realizar diagnósticos certeros y comenzó a darle forma a la idea de sortear las obstrucciones de las arterias mediante un puente que permitiera restablecer la irrigación sanguínea del músculo cardíaco. Trabajar seriamente y de manera directa en las arterias coronarias de los pacientes que presentaban obstrucciones localizadas en los segmentos proximales de las arterias, aunque con buen drenaje distal, comenzó a ser su obsesión, su objeto de estudio, su perfeccionamiento. Le estaba dando vida a una técnica que lo haría famoso en el mundo unos años después. Otra gran amistad que trabó en esos años fue con Dwight Harken en Boston, una leyenda de los quirófanos por sus famosas intervenciones para extraerle proyectiles del corazón a los soldados heridos durante la Segunda Guerra Mundial. Favaloro no solo iba a comer a su casa, sino que asistió a este cirujano en operaciones cardiovasculares en Harvard. En 1964, Favaloro ya era jefe de residentes en la Cleveland Clinic, en tan solo 2 años, increíble. En el año 1965 hubo un chispazo de argentinidad de René, al completar el periodo 114 de formación de la Cleveland Clinic, y luego de tanta experiencia y de tantas intervenciones y estudios, se convenció de que era hora de volver a la Argentina. Ya sabía suficiente como para contribuir en el desarrollo de la cirugía torácica en el país, un país gobernado por un médico encima, el doctor Arturo Illia, y esto lo entusiasmaba aún más y lo convencía de volver a la Argentina. Favaloro veía con buenos ojos el gobierno de Illia en cuanto a las medidas de la ley que instauró el salario mínimo vital y móvil, el refuerzo al presupuesto educativo, uno de los más grandes en la historia argentina, y estaba convencido de que la ley de medicamentos, que yo ya hice un video sobre eso, estaba muy bien para controlar los precios de los fármacos. Además, lo entusiasmaba el lanzamiento de un servicio nacional de agua potable y de la reforma del régimen técnico administrativo de los hospitales públicos. Pero lo que más entusiasmaba a Favaloro de volver a la Argentina es la posibilidad de que estaba ejerciendo el CONICET de erradicar médicos argentinos exiliados y extranjeros, un plan impulsado por el premio Nobel Bernardo Housey, que incluía subsidios para la salud, además de la provisión de equipamientos modernos y fortalecimientos de laboratorios y bibliotecas médicas. Favaloro volvió a la Argentina luego de 3 años, a su ciudad, a La Plata, pero lo que encontró lo devastó.
Un gobierno de Ilía inestable, con continuos planteos militares pronto a ser derrocado. No recibió ofertas en su corto periodo para reinsertarse en la medicina argentina. Incluso fue rechazado en el Hospital de Niños de La Plata con el proyecto de montar un servicio de cardiocirugía con la excusa de que había otras prioridades en la nación. Y bueno, el consejo de sus colegas argentinos: René, no vuelva a la Argentina. Acá no le van a dar pelota ni lo van a ayudar. Y Favaloro se volvió con el corazón destrozado a Cleveland de nuevo. A su regreso comenzó a estudiar fuertemente para que lo pudieran habilitar para realizar operaciones en Estados Unidos, ya que muchas veces él las hacía, pero lo firmaba un compañero norteamericano porque estaba prohibido que un médico extranjero operara si no estaba habilitado por la State Board de Ohio. En tiempo récord, 3 meses, Favaloro estudió, se preparó y aprobó los exámenes en simultáneo en Virginia y en Nueva York. Y así sí, ahora sí, podía operar él. A partir del año 1966, Favaloro comienza a producir hitos en la historia de la cirugía cardiovascular del mundo, ensayando nuevas técnicas en las incisiones que permitían mejorar la tarea quirúrgica, así como también alivianar los dolores postoperatorios. Llevó a cabo la primera embolectomía pulmonar con éxito e inauguró el doble implante de la arteria mamaria, para la cual diseñó un estabilizador especial él mismo. Este instrumento, creado por René Favaloro, que aísla los tejidos y permite visualizar la arteria mamaria en toda su extensión, se utiliza en todos los quirófanos del mundo hoy en día y es conocido como separador de mamaria o simplemente Favaloro Retractor. Un dato cómico de toda esta época de Favaloro como cirujano en Estados Unidos es el argentinismo nato que no traicionaba nunca, y son las famosas puteadas que largaban las intervenciones quirúrgicas cuando la cosa se complicaba. Los nuevos residentes solían decir en su idioma: "¿Cuántos puta madre dijo hoy el doctor Favaloro?", y con eso se solían orientar de cómo venía la operación. Si complicada, Favaloro puteaba como loco. Si no, estaba tranquilo, la cosa venía bien. Una vez triunfando como cirujano, Favaloro se trasladó de casa por pedido exclusivo de su gran amigo Effler, que le decía: "Con lo importante y la eminencia que está haciendo hoy en día, no podés seguir viviendo en un departamento chico". Y Favaloro se trasladó a un chalet muy amplio de 3 pisos, con un gran parque arbolado en el patio donde lo dedicaba a cuidar mucho. Hasta incluso creó una huerta y plantó árboles para sus largos ratos de lectura bajo las plantas. No solo leía revistas médicas, sino se deleitaba también con la literatura, leyendo Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones, Antonio Machado, Miguel de Unamuno y Federico García Lorca. Entre la música que escuchaba estaba la música clásica sinfónica, que se entreveraban con discos folclóricos como La Misa Criolla de Ariel Ramírez, Jaime Torres, Falú y su preferido de siempre, Atahualpa Yupanqui, que lo hacía recordar un poco sus raíces ante tanta tamaña soledad en un país extranjero. Favaloro siguió capacitándose e incluso inauguró el encuentro anual de la Asociación Estadounidense de Cirugía Torácica de Massachusetts, con una exposición en un gran auditorio que lo escuchó atentamente con gran entusiasmo. Pero en el año 1967, Favaloro tiene grandes problemas que enfrentar en el primer mundo: los abogados, aquellos que solían estar muy predispuestos a una novedad en el campo de las leyes de ese momento: hacer juicios por mala praxis contra los médicos. Y Favaloro sufrió 2 juicios por intervenciones quirúrgicas que le salieron mal, pero no porque el tipo haya sido un asesino o un mal doctor, simplemente los médicos a veces no pueden con el caso y los pacientes se les van. Y acá Favaloro volvió como al principio, a ser discriminado otra vez porque lo acusaban de su capacitación deficiente por el solo hecho de haberse formado en un país del sur, en Argentina. Hasta que llega la gran fecha histórica, el martes 9 de mayo de 1967. Una gran fecha en la historia de la ciencia, como diría el Doc Brown. En esa mañana, el doctor Favaloro recibió en la mesa de operaciones en la sala 17 de la Cleveland Clinic a una mujer de 57 años, que había sido estudiada por el cardiólogo David Ferguson. Esta paciente tenía una obstrucción 119 en la arteria coronaria derecha. Con esto se le abrió el tórax y con el corazón detenido se le mantuvo el paso y la oxigenación de la sangre a través de una máquina de circulación extracorpórea durante un poco más de 1 hora reloj. El tapón de la arteria fue abierto para luego restaurar el flujo mediante un injerto de la vena safena, con un empalme que se extendía desde la aorta hasta el extremo libre de la arteria taponada. Aquel día me sentí un plomero destapando cañerías de una casa, dijo Favaloro tiempo después. Puse caños nuevos y de repente un torrente de linda sangre oxigenada fluyó al corazón. Siguió estudiando ese caso de la operación y 8 días después de la intervención quirúrgica observó que la arteria afectada se hallaba completamente reconstruida, presentando una buena escorrentía distal. Esta primera cirugía programada de
de revascularización biocárdica fue bautizada como bypass, del vocablo inglés que significaba derivación o puenteo. Pero si hay algo que caracterizó siempre a Favaloro es no quedarse con lo que ya sabía, iba por más y sabía que esta técnica necesitaba una perfección para no encontrar fallas a futuro. Recién en la operación bypass número 15 que realizó René Favaloro encontró la técnica mucho más segura y por lo tanto más duradera. A partir de 1968, Favaloro pasó a ser el número 1 del mundo en el naciente bypass coronario. Solo se dedicaba a realizar esta operación y a seguir perfeccionándola. Gracias a este cambio radical de la cirugía cardiovascular, cambió totalmente la cura de la enfermedad coronaria y fue posible la salvación de millones y millones y millones de personas que habían sufrido un infarto agudo. Con respecto a la patentización y a la paternidad del método bypass, le fue muy difícil a Favaloro encontrar reconocimiento en el círculo más ortodoxo de la medicina norteamericana, porque tanto el cirujano Savitton como Garrett, quienes habían abierto la experimentación de esta técnica años antes, se lo adjudicaban ellos como los padres del bypass, pero Favaloro fue quien lo perfeccionó, dejando la técnica sin fallas y de manera segura. Y la paternidad la comparten hoy los tres, aunque Favaloro poco le importaba si ser el creador de una técnica o no. René decía que en medicina nadie inventaba nada, todo era un proceso de evolución. De repente, con los meses y los meses de divulgación del método bypass, la Cleveland Clinic desbordó de pacientes para futuras operaciones con turnos atrasados de hasta 3 meses de espera. Raro en Estados Unidos esto, Esta cura terminaba con la muerte de más del 80% de los pacientes que sufrían infartos agudos. El resultado era contundente, tanto así que la Cleveland Clinic quedó chica y primero Favaloro le propuso a las autoridades de la clínica desplazar la maternidad del 6º piso del edificio para dar lugar a nuevas salas de cirugía, salas de instrumental quirúrgico y anestesia. Las nuevas salas estuvieron listas para el año 1969, donde fue Favaloro organizador del departamento de cirugía cardiovascular y en los nuevos quirófanos se llegaron a realizar 10 bypass por día. En su cuaderno de anotaciones, Favaloro llegó a anotar 520 operaciones del bypass con éxito, aunque también tuvo sinsabores, y algunos pacientes no toleraron la operación y fallecieron, devastando al médico argentino con cada muerte. Después de esto fue todo homenajes, premios, distinciones, menciones. Incluso venían médicos de distintas partes de Estados Unidos solo para verlo operar al gran Favaloro, donde llegó en 1969 a realizar el primer trasplante de corazón en su ya querida Cleveland Clinic. Los médicos norteamericanos de salud le atribuían el éxito de la clínica a Effler, el encargado de ella, pero este siempre mencionó la importancia y la acción del médico argentino que, con sus contribuciones y la vocación por su oficio, debía ser glorificado. Incluso Effler propuso cambiar el nombre de la clínica por el nombre Favaloro. Tan famoso llegó a ser en el ámbito de la medicina para el principio de la década del 70, René, que recibía ofertas para operar en distintos países y a la vez enseñar. Se había transformado en una celebridad de la salud a nivel mundial. Empresarios, políticos, deportistas, estrellas de cine estaban dispuestos a pagarle una fortuna para que les realizara el famoso bypass. Pero a todo esto, la única felicidad fuera del trabajo para Favaloro era el momento familiar, con su esposa, pero sobre todo cuando recibía la visita de sus sobrinos, ya que el médico argentino no tuvo hijos. Para los sobrinos, René era un ídolo, un tipo simpático, el tío divertido, que te regalaba muchas cosas y te llevaba a visitar cosas increíbles de la Norteamérica sesentosa. Pero a Favaloro el éxito no le movía un pelo, no lo obnubilaba, para nada. Siempre tuvo los pies sobre la tierra y su corazón en la Argentina, país al que solía volver 2 y hasta 3 veces al año a visitar gente querida y también a visitar hospitales, como el Hospital Italiano y el Sanatorio Güemes. Y acá en el Güemes, Favaloro se reencuentra con un paciente de la Cleveland Clinic, Mario Kaplan, accionista del mismo nosocomio, que comienza a conversar con René sobre un posible regreso de este a la Argentina. Y Favaloro ya se estaba hartando de los homenajes y distinciones que fueron cientos y cientos en Estados Unidos y en otras partes del mundo. El corazón argento le tiraba a volver, y encima, si tenía una propuesta seria como la de Kaplan en el Güemes, mejor todavía. Y así comenzó a girar sobre su cabeza la posibilidad de volver. Pero antes tenía que dejar descendencia médica y se encargó de preparar especialmente a los mejores residentes del servicio de la Cleveland Clinic. Favaloro ya lo tenía decidido, se volvía a la Argentina. Además, recibió una oferta contundente del trabajo de manera segura, garantías de continuidad y la construcción que luego se hizo de una nueva torre en el sanatorio para albergar más quirófanos, y una promesa a futuro de instalar un símil de la Cleveland Clinic en Buenos Aires, donde iba a estar enteramente a su cargo.
En el año 1970 logró operar con éxito a más de 30 pacientes en el Sanatorio Güemes y su experiencia fue publicada en el Surgical Treatment of Coronary Arteriosclerosis, sentando así las bases teóricas y prácticas de la técnica del bypass aortocoronario. Favaloro, mientras iba tejiendo su regreso a la Argentina en silencio para que no se arme revuelo en la Cleveland Clinic, siguió dando charlas, simposios y exposiciones en Londres, donde se cruzó con otros médicos cirujanos de todo el mundo, que quedaron perplejos ante la sabiduría de este médico sudamericano. ¿Por qué? Porque Favaloro fue invitado a realizar una operación ante la vista de todos los médicos británicos, siendo la primera derivación de la arteria coronaria realizada en el Reino Unido, y se llevó más aplausos y más reconocimiento todavía. A principios del año 1971, según su sobrina Liliana Favaloro, el doctor argentino podía ser postulado para ganar el Premio Nobel de la Medicina, pero su pronto retorno a la Argentina impidió injustamente que se realizara. Una verdadera injusticia. Y durante su estadía en Inglaterra, Favaloro se posó delante de una máquina de escribir y comenzó a teclear letra por letra la famosa carta de despedida a su gran amigo Effler, y el porqué de su adiós a la Cleveland Clinic, a Estados Unidos, a los premios y homenajes de la eminencia del primer mundo, para volver a la Argentina, su patria. Acá te dejo la carta escrita, hacé pausa si querés leerla, porque es bastante emotiva. Effler se mostró desilusionado con Favaloro, sabía que algo estaba tramando con respecto a la Argentina, pero no pensaba que los iba a abandonar para siempre. Sin embargo, la amistad con el argentino era muy fuerte y siempre apoyó con todo gusto la decisión del galeno argento de volver a transitar caminos difíciles en la Argentina de Onganía, y luego de Lewiston y Lanús. Tu pérdida será tremenda y muy lamentada por la Cleveland Clinic, decía Effler, pero estamos orgullosos de este médico que hemos terminado de formar, cerraba el cirujano norteamericano en su carta. Favaloro realizó más copias similares de la carta hacia Crail y su amigo Soames, quienes se encontraron devastados por la decisión de René de dejarlos. Incluso Soames habló con Erwin Wasmund, el titular de la fundación de Cleveland, que le ofreció $1 millón anuales y muchos otros beneficios al argentino para quedarse, pero este dijo que no. Lo lamento, mi decisión es definitiva, me vuelvo a la Argentina. Y luego de su última conferencia en Boston, armó las valijas y se volvió a la Argentina con un manojo de incertidumbre hacia el futuro. Amigo, estás cambiando un Cadillac por un Ford a bigotes, le habían dicho en la Cleveland Clinic, pero Favaloro le contestó, sí, es cierto, pero ese Ford es mi patria. A pesar de toda mi experiencia aquí, donde he sido orgullosamente formado y trabajado con absoluta libertad académica, yo nunca dejé de ser aquel médico rural de mi juventud, habría dicho Favaloro en sus últimas palabras con los amigos médicos de la Cleveland Clinic, a la que dijo adiós para siempre. Después, bueno, viene la historia que ya sabemos, la fundación, el golpe militar, el retorno a la democracia, la soledad, las coimas y la corrupción política, los pedidos desesperados de Favaloro para que lo ayuden, el menemismo y finalmente el triste final. Si este video alcanza los 5000 likes, haré una segunda parte, contando por qué murió Favaloro, por qué lo dejaron tan solo y quiénes lo traicionaron. Espero sus reacciones, me gusteos y suscripciones, y yo me voy a seguir leyendo unos cuantos libros. Y vos quédate con estas palabras de este gran médico argentino que te partirán el alma como a mí cuando escribí el guión de este video. Nos vemos. ¿Quiere que le cuente una anécdota? Porque ahí está la crisis de la Argentina. Le voy a contar una anécdota. Entonces, el instituto tiene aire acondicionado. Entonces aparece lo que yo llamo el oficial noveno, que está buscando la coima. Entonces dice, ¿por qué aire acondicionado? Le dice al doctor Masnata, que es el director ejecutivo, que juega su alma y su vida ahí. Dice, ¿por qué aire acondicionado? Si no se pueden secar con una gasita. ¿Te escuchó? Sí. Y después cuando tenemos que ponerle escaleras y mecánica, ascensor, entonces ese mismo funcionario dice, ¿y por qué no lo hicieron de una sola planta? Entonces imagina lo que es acá en la avenida Belgrano, hacer un edificio de una sola planta. Entonces lo que está buscando es saber dónde está la mordida de él, y de eso estoy cansado, porque ese debe ser el único edificio que se hizo con tan poco dinero y sin nada. Entonces, eso no es culpable Alfonsín, es ese funcionario que está allí hace 30 o 40 años. Vivimos una crisis, ¿no? Entonces, todo el mundo dice, esta es la crisis más grande de la Argentina. Y yo no tengo tiempo esta noche, porque podría analizar el desastre del primer gobierno peronista, no el de ahora, el del 43, 45 y 49, cuando se despilfarraron 1.600 millones de dólares. Hoy equivaldría a 20.000 millones de dólares. Se despilfarraron. Y yo quisiera
quisiera tener acá a todos los peronistas de enfrente, los señores de la economía, para que me explicaran si tengo razón o no tengo razón, pero no tengo tiempo para explicarlo. Yo no tengo tiempo para explicar que el Napoleón de la industria, Miguelito Miranda, sacó el artículo 27 del Banco Central creado por Pinedo, que algún día habrá que revalorizarlo, y ahí empieza la inflación y la emisión. La inflación y la emisión empiezan en el año 46, 47 y 48. La Argentina tenía 50 años de inflación cero y valor de la moneda cero, con gobiernos oligárquicos, gobiernos vendidos al extranjero. Pero ahí empieza la tragedia de la amoralización de la administración pública. Y entonces vivimos en crisis así. Ojo, sacando algún periodo como el gobierno de Ilía, la cosa es así. Entonces, yo no quiero triunfalismo, yo no quiero que ahora se me quiera vender de que todo ha sido perfecto. Y yo escuché esta noche acá al ingeniero Alzogaray decir que esta hiperinflación es más grande que la del 73-76. Se olvida de sumarle a lo del Rodrigazo, lo de Mondelli, la devalorización y la inflación del Rodrigazo más la de Mondelli, estamos igual, con la diferencia que entre 73 y 76 había sangre. No me interesa de qué lado, había sangre. Es decir, había inflación, un desastre económico total, cambiaron cuanto ministro había. El mismo Gómez Morales, que en el 48 dijo que éramos el más grande país del mundo y que teníamos un futuro tremendo, se tuvo que ir con la cola entre las patas en el primer gobierno, y en el segundo gobierno de Isabel, ¿para qué vamos a decir? Se fue corriendo. Y entonces después vino Rodrigo y después vino Mondelli. La cosa se repite. Entonces yo no puedo estar en ese triunfalismo facilista de contarle a la gente que va a venir lo mágico y hablarle de la alegría. ¿Usted quiso que yo dijera? Si yo dije por quién voté, se terminó. ¿Que me va a traer dolor de cabeza? Me interesa tres pepinos. Pero digo también que voy a respetar el resultado de la elección y que estoy dispuesto a colaborar con el que gane al máximo para que salgamos del pozo. Pero no vamos a salir con milagrerismo. Y no vamos a salir si no ponemos el bisturí muy hondo y hacemos saltar todo el pus. Yo quiero que el gobierno que entre investigue eso que usted dijo al máximo. Yo quiero ver gente culpable y quiero ver gente en la cárcel y que si los pollo y no los pollo. Acá, entre quien entre, radicales, peronistas o el que sea, la primera medida que tienen que tomar es investigar todo lo que se tiene que investigar y meter en cana, para que me entienda todo el mundo, todo aquel que hizo macana. Entonces la gente va a empezar a creer. Esa es la primera medida. Entonces, perdóneme todo esto, pero yo he venido hoy muy, muy dolorido porque vivo así, vivo y digo como vivo así, vivo en tremendo sufrimiento y en agonía en este bendito país.